El día de ayer comenzamos con el concepto de límite, ¿cierto? Es un concepto bien denso, así que si es que no lo entendieron de buena a primera, no se asusten, o sea, no piensen que, no sé, que algo están haciendo mal. No, es difícil, cuesta entenderlo al principio. Si lo entendieron, súper bien, pero si no, ahí tienen que darle y preguntar en caso que tengan alguna duda. ¿Sí? Yo en ese sentido no puedo ser adivino y saber quién no entendió. ¿Sí? Tienen que ir diciendo. Entonces, ¿qué vamos a partir haciendo hoy día? Vamos a partir mostrando esos límites para que nos acostumbremos a trabajar con la definición. ¿Sí? La definición, ¿cuál era? La voy a escribir. Esa es la definición con los cuantificadores. ¿Sí? Y esto era equivalente a decir que si es que nosotros tendíamos a x0 o nos acercábamos a x0, la función se iba a ir acercando a ese valor L. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiésemos demostrar esto, ¿sí? Demostrar que el límite de esa función es igual a 3. O sea, si el x se comienza a acercar al 1, toda esta expresión se va a ir acercando al 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos darnos un épsilon, ¿sí? Arbitrario, y encontrar un delta que esté asociado a ese épsilon que haga verdadera esta implicancia. ¿Sí? Ese es el proceso, es siempre el mismo. Entonces la demostración siempre tiene que partir así, chiquillos. Sea épsilon mayor a 0, arbitrario. ¿Sí? ¿Por qué siempre tiene que partir así? Porque esto se cumple para todo épsilon positivo, entonces yo no puedo ir probando uno a uno, tengo que hacerlo con uno generalizado, por así decirlo. ¿Ya? Sea épsilon mayor que 0 arbitrario. A ver, me dan un segundo que mi perrita me está pidiendo que le abra la puerta. Vuelvo al tiro. Ya. Entonces, como les decía, para demostrar esto, nosotros siempre tenemos que partir dándonos un épsilon arbitrario. Y lo que tenemos que hacer es encontrar el delta que haga verdadero todo esto. ¿Sí? Entonces, sea épsilon mayor que 0 arbitrario. Debemos encontrar delta mayor que 0, tal que se cumpla vamos viendo. En este problema, ¿cuál es el x0? ¿A dónde me estoy acercando? ¿A dónde estoy haciendo tender la x? Al 1. Al 1, ¿cierto? ¿Al 1? Entonces, Al 1. tiene que ser así. 0 menor que el valor absoluto de x menos 1, menor que delta, implique que... ¿Cuál es la función
en este caso? 2x más 1. 2x más 1. ¿Y cuál es el L? El 3. El 3. ¿Ya? Entonces, para ese primer problema, eso es lo que tenemos que hacer. Nos damos un épsilon arbitrario y tenemos que encontrar un delta que haga verdadero todo esto. ¿Sí? Ojo, este de aquí, todavía no sabemos cuál es. ¿Sí? Tenemos que encontrarlo. ¿Ya? Este sí sabemos cuál es. Chuta, con ese color no. Ahí. ¿Por qué? Porque me lo estoy dando. Profe, una consulta. Dime. ¿El x menos 1 en valor absoluto de dónde salió? Ahí me... De la definición de límite, es x menos x0. Ah, ya. X0 es a dónde está tendiendo la x. ¿Sí? En este caso es 1. Gracias. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a partir de este lado. ¿Sí? O sea, en otras palabras, vamos a hacer un poco de trampa, entre comillas, y vamos a intentar construir esto de acá. ¿Sí? Vamos a partir de esto y voy a intentar construir eso. Ya, 2x más 1 menos 3. ¿Cuánto es en realidad? ¿Cierto? Porque podemos juntar los términos. Son 2x menos 2. 2x menos 2. ¿Qué pasa si factorizo por 2? Quedaría 2 afuera y adentro quedaría x menos 1. X menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta que yo ya formé este término? Ahí puede eliminar ese con el de arriba. No, porque aquí no. Esto No, va a no tener. eliminar, pero se O sea, sí, parecen los dos. se parecen. ¿Sí? Ya, entonces, aquí es donde viene el truco. Yo quiero que esto sea menor que epsilon, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque esto es f de x menos L. Esta parte. Entonces lo que estoy diciendo es que yo quiero que eso sea menor que epsilon. ¿Y qué pasa si divido por 2? Aquí al lado voy a escribir lo que dije. Quedaría x menos 1 partido 2. No, x menos 1 no. Nosotros queremos que esto sea menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, si dividimos por 2, queda x menos 1 menor que epsilon medios. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer ahora es comparar. Lo que tenemos que encontrar es el delta, tal que si x menos 1 es menor que delta, se cumpla lo de allá. Aquí yo tengo que x menos 1 es menor que epsilon medios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos dos? Ahí está la relación que yo quiero. Ese es el delta que hay que escoger. Entonces, es decir, si consideramos delta igual a epsilon medios, la proposición es verdadera. ¿Sí? ¿Y cómo vemos que es verdadera? Bastaría con comprobarlo. ¿Sí? De su curso de álgebra, ¿cómo nosotros comprobábamos una implicancia lógica? ¿Cómo se comprobaban?
reemplazando. Más o menos, pero ¿cuál era el proceso que había que hacer en intermedio? ¿No era que lo juntamos todos a un lado? ¿Negarla? No. En las implicancias lógicas, uno parte de este lado, ¿sí? O asume ese lado como verdadero, y tiene que llegar a este lado de acá. Ya, una implicancia lógica siempre es de esa forma. Un P implica Q, significa, si yo asumo que P es verdadero, tengo que poder llegar a que Q también es verdadero. ¿Sí? Porque, Entonces reemplazamos, profe, dejamos el delta, lo dejamos como epsilon partido 2. exacto, y ahí va a salir solito. Miren, en efecto, voy a escribirlo con otro color. Comprobemos. O mejor dicho, comprobemos que el condicional, no la implicancia, el condicional es verdadero. Entonces, si nosotros partimos de acá, valor absoluto de x menos 1 menor que delta, pero ya sabemos quién es el delta, si eso es lo que estábamos buscando. ¿Cuál es el delta? Delta es epsilon partido 2. Eso, ¿cierto? El delta es epsilon medios. Entonces, en vez de delta voy a escribir inmediatamente epsilon medios, ¿sí? Ese es el delta. Ya, nosotros sabemos que en una desigualdad podemos multiplicar por 2, ¿sí o no? Y nos altera el sentido de la desigualdad. 2 valor absoluto de x menos 1 es menor que epsilon. ¿Sí? También sabemos que el número puede pasar adentro del valor absoluto. ¿Sí? Y por último, este menos 2 lo voy a escribir como 1 menos 3. ¿Ya? Y sabemos que el 2x más 1 es el f de x y el 3 es el L. Entonces, se dan cuenta que yo partí de este lado y llegué a este lado de acá, que es justo lo que me dice la definición. ¿Sí? Entonces, en resumen, hagamos una vista general de cómo son las demostraciones. Después se van a dar cuenta que son todas parecidas. Nos damos un epsilon arbitrario, ¿sí? Porque esta propiedad se cumple para todos los epsilon. Entonces nosotros, para poder trabajar con todos a la vez, lo trabajamos de forma simbólica, se podría decir. ¿Sí? Y tenemos que encontrar delta que haga verdadero todo esto. ¿Sí? Ese es el proceso. Entonces, como yo quiero llegar a fin de cuentas a esto de acá, para construir el delta, yo parto de aquí. ¿Sí? Es como que me voy hacia atrás. ¿Sí? O sea, a partir de lo que quiero llegar, vuelvo hacia atrás y veo cuál tiene que ser el delta. ¿Sí? Entonces, yo partí de esto. ¿Sí? Partí de esto. E intenté construir esto de acá. ¿Qué fue lo que me resultó aquí? ¿Sí? Y cuando llegamos a esta expresión, que está aquí, ¿sí?
entonces ahí yo ya puedo concluir, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión? Que el delta podría ser eso de ahí. ¿Sí? Y después, si es que quisiésemos hacer la comprobación, hacemos lo opuesto, ¿sí? O sea, partimos de aquí y construimos lo de allá. ¿Ya? Ojo, partimos de adelante hacia atrás para poder construir el delta, ¿ya? Pero la comprobación tiene que hacerse tal como está la proposición, o sea, para la derecha, ¿sí? Y miren, el B era límite, cae aquí, no, cae aquí. De x tiende a 0, de x cuadrado igual a 0. Comprobar eso, usando la definición. Entonces, mismo cuento. ¿Cómo tiene que partir la demostración? X tiende a 0. Ya, el x tiende a 0, sí, pero fíjense que había algo que yo dije que siempre había que escribir, sí o sí. ¿Qué era? Que queremos que sea menor a epsilon. Digo a delta. O a delta. No sé, me confundí. ¿Con qué partía esta demostración? ¿Cuál fue la primera frase? Sea epsilon mayor que 0. Exacto. Todas las demostraciones, chiquillos, parten igual. Me doy un epsilon. ¿Dónde está? Me doy un epsilon y tengo que encontrar un delta, ¿sí? Porque eso es lo que me dice la definición. Ya miren, voy a escribir la definición completa y vamos a reemplazar los datos de este problema. La definición completa es para todo epsilon positivo, existe delta positivo, tal que si se cumple eso, entonces se cumple eso. Ya, en este caso, ¿cuál es el x0 y cuál es el L? ¿0 y 0? X0 es Cero. esto, ¿cierto? El x0 es a dónde se va el x. Y el L, ¿qué es el L? ¿A dónde se iba la función? 0. Sí, a dónde se va la función, que en este caso es 0. ¿Ya? En el problema anterior, este 3 era a dónde tendía la función, ¿cierto? Y este 1 es a dónde tiende la x. Ya, entonces, en este caso, en realidad, esta es la definición general, ¿cierto? En este caso, lo que tendríamos que probar es esto. ¿Sí? Ahí reemplacé los datos, porque como este es 0, se va, ¿cierto? Queda solo valor absoluto de x. Como este es 0, también se va. Queda solo el f de x. ¿Y quién es el f de x? X cuadrado. Es la función, justamente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo tengo que probar. ¿Cómo parte la demostración? Sea epsilon positivo. Si quieren le colocan arbitrario para que sepan que puede ser cualquiera, ¿sí? Puede ser cualquiera de todas las posibilidades.
debemos encontrar delta positivo tal que la proposición, que sería esta implicancia, ¿sí?, sea verdadera. ¿Sí? Ya. ¿Cómo lo hacemos? Como en todos los problemas, uno parte de esto, ¿sí? Parte de lo que quiere De llegar, atrás para adelante. de atrás para adelante, justamente. Parte de lo que quiere llegar e intentamos construir esto, ¿sí?, para ver cuál es la relación entre el epsilon y el delta. Ya, entonces, si yo tengo eso, ¿qué tendría que hacer para que a mí me aparezca un valor absoluto de x? A la raíz cuadrada. Exacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que Estoy esto. elevando. ¿Sí? Esas dos cosas son lo mismo, Ujú. ¿sí? Y si sacamos raíz cuadrada, ¿qué es lo que pasa? Aunque a X. Queda aquí menor a el epsilon. X menor a raíz cuadrada de epsilon. O sea, valor absoluto de x menor que raíz cuadrada del epsilon. Ya, entonces, ahí ya llegamos al valor absoluto de x. Y si hacemos la comparación, ¿cuál es la relación entre el epsilon y el delta? Fíjense, valor absoluto de x menor que delta, valor absoluto de x menor que raíz de epsilon. Ambos son menores que X, Menores, mayores. ¿sí? Entonces aquí es donde uno concluye. ¿Cómo uno concluye? Diciendo, bastaría que delta fuese raíz de epsilon para que se cumpla la proposición, para que la proposición sea verdadera. Entonces basta tomar delta igual a raíz de epsilon para que la proposición sea verdadera. ¿Sí? Comprobemos. ¿Cómo nosotros comprobamos una implicancia? Partimos de acá. Ahora de adelante. En el Hacia si atrás. P es verdadero, entonces Q también. Exacto. ¿Sí? Comprobación. El delta, ¿cuál es el delta que dije? En este caso, Raíz de epsilon. Raíz de epsilon. justamente, raíz de epsilon. ¿Sí? Ojo, yo lo que estoy comprobando es esta. ¿Sí? Esta implicancia. Ya, ¿qué pasa si elevamos al cuadrado? Si le vamos al cuadrado, desaparecería Quedaría la raíz cuadrado. de epsilon. Quedaría solo epsilon. Listo, nada más que hacer. Y Vamos al otro sería. lado. ¿Sí? Entonces ahí está listo, pues, chiquillos. Esto de acá al principio parece súper extraño. ¿Sí? Yo sé que sí. Pero después de que ven un par de problemas se dan cuenta que todos son parecidos. ¿Sí? O sea, hay que darse el epsilon,
y encontramos el delta. ¿Cómo? Partiendo de atrás para adelante, ¿sí? Para construir lo que quedó aquí. ¿Ya? Y después de eso, si es que alguien quiere comprobar que efectivamente es verdadero, va de adelante, o sea, de aquí hacia allá, pues, ¿sí? En la dirección correcta. Entonces aquí uno en realidad puede ahora concluir. Así, probamos que el límite de x tiende a 0 de x cuadrado es efectivamente 0. ¿Sí? Ya. Ahora quiero que miren los dos límites que acabamos de encontrar. Si yo no les doy esto, ¿cómo podrían ustedes pensar de que el límite es 3? Porque, Reemplazando la X. Exacto, ¿cierto? Si la x la reemplazáramos acá, 2 por 1 es 2, más 1 es 3. ¿Sí? Acá, si yo no les digo que es 0, ¿cuánto creen ustedes que va a ser el límite? 0 al cuadrado es 0. Exacto, ¿cierto? Entonces, eso nosotros podríamos argumentarlo de alguna forma. ¿Sí? Nos pueden dar uno de los dos valores y sacar el otro, una cosa así. No, no es necesario, sino que este de acá no siempre lo va a tener, pues si al final lo que a uno le interesa es saber qué pasa cuando el x tiende a un valor. ¿Sí? Ah, vale. Entonces, esto es lo que en realidad nosotros tenemos que más adelante saber calcular. ¿Sí? En este caso, yo lo di para hacer la demostración con la definición. ¿Sí? Pero más adelante esto nosotros no lo vamos a tener. ¿Sí? Y el curso se va a reducir a calcular límites. ¿Sí? Pero como dijeron, es como que si reemplazamos parece que resulta. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba en el ejercicio de motivación que hicimos ayer? ¿Podíamos tomar el 2 y reemplazarlo? No, porque Ah, abajo no. no podía quedar 0. No, ¿cierto? O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que a veces se podría reemplazar y a veces no. ¿Sí o no? Sí. Entonces, para saber cuándo sí y cuándo no, vamos a estudiar el álgebra de límites. ¿Qué significaba el álgebra de un elemento matemático? ¿Se acuerdan? Lo dijimos en las primeras La clases. resolución de problemas. No, Operaciones. operaciones. ¿Sí? Siempre que nosotros estudiábamos el álgebra de algo es porque íbamos a hacer operaciones con eso. El álgebra de números es como yo los sumo, los resto, los multiplico, los divido. El álgebra de conjuntos es como yo los uno, los intersecto, les saco el complemento, la diferencia simétrica, todas esas cosas. ¿Qué más? El álgebra de proposiciones son cómo yo las conecto. ¿Sí? Los conectivos lógicos, la conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional, la negación. ¿Ya? Entonces, el álgebra es como yo los puedo ir trabajando o operando. Entonces, supongamos que tenemos dos funciones. ¿Sí? Dos funciones, ahí están. Cada una tiene sus respectivos límites. ¿Sí? Cuando x tiende a 0. Primera propiedad. ¿Qué pasa si yo le calculo el límite a la suma de las funciones? ¿Qué es lo que me va a quedar? Dice que hay L1 más menos L1, L2. ¿Sí es cierto? O sea, en realidad dependiendo de aquí si yo le coloqué más o si le coloqué menos. ¿Sí? Claro. O se sumamos o restamos los límites. Bueno, eso, ¿cómo se llama? Los límites, ¿sí? No sé si está bien. Entonces, Ah, los límites. dicho esto, volvamos un poquito atrás. Para que se entienda la propiedad.
Pero estábamos en un punto distinto, ya, pero no importa. Mm. Sí. Estamos acá. ¿Qué es lo que está diciendo la propiedad? Yo tengo el límite de dos funciones, ¿sí? ¿Y qué fue lo que escribí aquí adentro? ¿Qué estoy haciendo con las funciones? La suma de las dos. La estoy sumando. La propiedad me dice, el límite de la suma de dos funciones, ¿qué me debería resultar? La suma de sus límites. Exacto, la suma de sus límites. O sea, en este caso, 1. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma, cuando ustedes tienen sumas, ¿sí? Pueden sacarle el límite a cada término y después sumarlo todo. Eso es lo que es el fondo de la propiedad. En las sumas pueden separar los límites. ¿Ya? ¿Qué pasa en el producto de dos funciones? Se Lo multiplica eso. mismo, pero solo se multiplica. Se multiplican los límites, ¿sí? O sea, si yo les dijera, ¿cuál es el límite de x tiende a 0 de 3x por x cuadrado más 1? ¿Cuánto debería ser? 0. 0, ¿cierto? Porque el límite del 3x es 0 y el límite del otro es 1. 0. Y eso es 0. Ya habiendo un 0, 0. Sí, ¿cierto? Entonces eso, los límites ustedes los pueden distribuir, por así decirlo, con respecto a la suma. Los pueden distribuir con respecto al producto. Como producto. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la división? ¿Se puede distribuir con respecto a la división? Sí, ¿cierto? O sea, el límite de las divisiones es la división de los límites, Dice que sí. pero ¿cuándo se puede hacer eso? Cuando abajo no es 0. Cuando abajo no es 0. ¿Qué pasaba en nuestro problema Creo de distinto de 0. motivación? ¿Qué pasaba en el denominador? No se podía hacer 0. No podía ser 2. No podía ser 2, ¿sí? O sea, en otras palabras, no se podía ir a 0. Entonces, por eso es que nosotros no podíamos llegar y calcularle el límite a cada uno. ¿Sí? Ya, y ahora, corolarios. ¿Qué es un corolario? ¿Saben qué es? ¿Le han dicho? No. No, paso. Pasa palabra. Un corolario, voy a escribir aquí lo que es una consecuencia de un teorema. O sea, también es un teorema, pero siempre es como consecuencia de otro teorema más grande. Es un teorema que es consecuencia de otro teorema más grande o de otro teorema más principal.
o más general. ¿Sí? El corolario es eso, es una consecuencia, a fin de cuentas. ¿Sí? Ya. ¿Cuáles son todos los corolarios que se desprenden del álgebra de límites? Si nosotros tenemos una constante, ¿sí? El límite de una constante es siempre la misma constante. ¿Ya? O sea, si ustedes tuviesen límite de x tiende a 1, por ejemplo, de 5, ¿cuánto es el resultado? ¿Cuál debería ser? 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el x se acerca a 1, esta es una función horizontal, ¿cierto? Es así. ¿A dónde se acerca? Yes. A 5, siempre, si es constante. A 5 siempre. ¿Sí? ¿Y qué pasa si le calculamos el límite a una constante por una función? ¿Qué puede pasar con la constante? Fíjense. ¿Cambia? ¿Cambia en qué sentido? Aquí la constante está dentro del límite. Y aquí la Sí. constante, ¿dónde está? Afuera. Afuera. O sea, en otras palabras, cuando hay numeritos multiplicando, nosotros los podemos llevar afuera del límite. ¿Sí? Entonces, volvamos al ejemplo que vimos hace poquito. Fíjense que tenemos el límite de una suma. ¿Sí o no? Ujú. Límite de x tiende a 1 de una suma. ¿Qué dijimos con respecto al límite de la suma? Que se sumaban los dos límites, No, se agregaban a uno. Que podíamos separarlo, ¿cierto? Y eso que decías tú, que Sí. se suman los dos límites. Ya. Este numerito, ¿qué podemos hacer con él? Dejarlo ¿Cuál afuera. numerito está hablando, profe? Me perdí con tantos colores. Dejarlo afuera, profe. Acá arriba. ¿Sí? Lo primero que dije fue que el límite de esta suma lo podemos separar. ¿Sí? Como dos límites. Ahí está. Y cuando teníamos un numerito multiplicando, ese numerito lo podíamos sacar. Voy a escribirlo en la hoja que está mejor, aquí no me cabe. Acá. Entonces, límite de x tiende a 1 de 2x más 1 es igual a, primero podemos separar la suma, ¿cierto? Y así nos queda. Ahora, el numerito que está multiplicando lo podemos sacar. 2 límite. ¿Sí? ¿Y cuál era el límite de una constante? Se sacaba la constante antes del límite. Eso es cuando estábamos multiplicando por algo, pero cuando había una constante solita. ¿Cuál era el límite? La misma, La misma constante. la misma constante. Ahí está. ¿Sí? Ujú. Y ahora, fíjense que aquí, esto de acá, es como que a ustedes les preguntaran cuál es el caballo blanco de Napoleón. Si el X tiende a 1, ¿a dónde tiende el X?
O si el X se acerca a 1. Uno. A 1, ¿cierto? Están repitiendo lo mismo. Profe, ¿era de qué color el caballo blanco de Napoleón? Ahí se confundió. Sí, sí. ¿Y qué dije yo? ¿Cuál es el caballo blanco de Napoleón? Ah, chuta, perdón. Me quería tirar una talla y me salió mala. F. ¿Ya? Entonces, eso, ¿cierto? Si el X se acerca a 1, ¿el X a dónde se va a acercar? Lo estamos diciendo recién. A 1. A uno. Al 1. Ya, pues entonces sería 2 por 1 más 1. 3, que fue lo que dijimos hace un rato, que ese límite valía 3. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que con estas propiedades es más fácil ir evaluando límites. ¿Sí? O sea, si en la prueba saliera, no sé, pues en la pregunta de desarrollo muestre que el siguiente límite es, por ejemplo, 4, ahí tienen que hacerlo por definición, con el epsilon y encontrando el delta. ¿Sí? Ah, y a todo esto, antes que se me olvide, hoy día tenemos reunión con los demás profesores y ahí vamos a formular la prueba de ensayo, ¿sí? Para que la tengan disponible estos días. Ah, vale. Pues el fin de semana. ¿Sí? Para que sirva de estudio. Entonces, se dan cuenta Sí. que esto les sirve harto. Veamos qué pasa en este otro caso, por ejemplo. X tiende a 2 de, no sé, pues x cuadrado más x más 3. ¿Qué habíamos dicho de la suma? ¿Qué podíamos hacer? Límite de la Separarlo. suma. Separarlo. ¿Separarla? Límite de x tiende a 2 de x cuadrado más límite de x tiende a 2 de x más límite de x tiende a 2 de 3. ¿Cierto? El x cuadrado. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Por cuánto? Álgebra de límites. No, pero el que había dicho ¿cómo era? Corolario para. No, esto de aquí sale directo de la álgebra de límites. ¿Sí? Que yo, la primera propiedad, ¿sí? El límite de la suma, yo lo puedo separar. ¿Sí? El corolario es este. Que si yo tengo una constante multiplicando, esa constante puede salir. ¿Sí? Entonces acá, bueno, acá no hay ninguna constante que tenga que sacar. Aquí simplemente estoy descomponiendo en el límite de cada elemento. ¿Sí? Ya, ¿cuánto vale? Límite de una constante. ¿Cuánto era? Si esto siempre vale 3, yo me empiezo a acercar al 2, ¿cuánto va a valer? Va a ser la misma constante. ¿Sí? Acá, la pregunta trivial. Si el x se acerca a 2, el x, ¿a qué se acerca? Al 1. Ah, al 2. Al 2, ¿cierto? Ya. Y para el primer término, Esa palabra. este de ¿Raíz acá, del límite? no. Si el x se acerca a 2, el x cuadrado, ¿a dónde creen que se va a acercar? A 4. A 4, ¿sí? Pero ¿cuál es el argumento detrás de eso? Tiene que haber algo, ¿sí? El x cuadrado es lo mismo que x por x, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, esto es límite de x tiende a 2 de x por x. ¿Y qué habíamos dicho con respecto al producto?
la propiedad 2. Si yo tengo un producto de dos Que lo funciones, ¿qué puedo hacer? podíamos multiplicar sus límites. Exacto, ¿cierto? Si yo tengo el producto de dos funciones, puedo, y que le estoy sacando el límite, obviamente, puedo descomponer. ¿Sí? Y ojo, chiquillos, estas propiedades son ciertas siempre y cuando el límite de cada una exista. ¿Sí? O sea, que uno sea L1 y el otro sea L2. Ya, entonces, a lo que voy. Yo le saco el límite a cada uno de estos. Límite de x cuando x tiende a 2 por límite de x cuando x tiende a 2. Y lo otro era 5. Y ahora sí, ¿cuánto vale esto? Si el x tiende a 2, ¿el x a cuánto tiende? 2. A 2. ¿Y este? Igual. A 2. Entonces sería 4 más 5, 9. ¿Sí o no? Ya. Y aquí vienen propiedades más o menos de lo mismo. O sea, usando el hecho de que yo puedo ir descomponiendo. Si yo tengo una función polinómica, ¿se acuerdan que vimos ese tipo de función? La función polinómica. O el polinomio, simplemente. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le saco el límite a un polinomio? Podemos descomponer, ¿sí? Como lo que acabamos de hacer. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me va a quedar a fin de cuentas? Que ya esto formaliza todo lo que, todo lo que hemos dicho. El límite de una función polinómica, cuando el x tiende a x0, es igual a ¿qué cosa? A de f de x A tiende a una 0. función. A la función evaluada Cero. a la función evaluada en X tiende a x, 0. X0. x0. Que es por todo lo que acabamos de argumentar, o sea, porque podemos separar los límites y podemos ir separando las potencias también. ¿Sí? Entonces, si yo les dijera límite de x tiende a 2 de esto, lo único que tenemos que hacer es tomar este 2 y reemplazarlo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo esa propiedad, y con eso ya es mucho más fácil todo, ¿cierto? ¿Cuánto nos da al reemplazar? 9. 4 más 2 más 3, que son 9. ¿Sí? Entonces, funciones polinómicas, al calcular límite, lo único que hay que hacer es evaluar en el punto. ¿Sí? Nada más. Las funciones racionales, o sea, las funciones que son división, donde P y Q son polinomios. ¿Cómo les saco el límite? Evaluamos lo de arriba en el x0, evaluamos lo de abajo en x0, pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Que no de 0 abajo. Que no de 0 abajo. ¿Sí? División. Entonces, por ejemplo, límite de x tiende a 1 Ahí se de evaluar el x0 en cada función con q, en este caso el denominador. distinto de 0. Por ejemplo, ahí, ¿cuál es el límite? El de abajo, ¿se anula cuando el x se acerca a 1? No. No. Listo, eso es todo. Si el de abajo no se hace 0, es llegar y evaluar. Eso está diciendo.
¿no? X tiende a 4 de X menos 5 partido X más 1. ¿Se hace 0 el de abajo? No, No, entonces Tampoco. llegar y evaluar. 4 menos 5, menos 1. Ahí, ¿se hace 0 el de abajo? sí, Uy, ¿cierto? Sí, Ahí entonces no podemos usar el teorema. esa propiedad, Corolario. ¿Ah? el colorario. Ahí, ¿podemos usar el corolario? Tampoco, Tampoco. ¿Por qué no? tiende a 0. Porque lo de abajo es 0. Sería 0 el denominador. Exacto. ¿Sí? Ya, entonces, aquí hay dos casos. Cuando el denominador es 0, siempre hay dos casos. ¿Qué son? ¿El numerador también da 0 o el numerador no da 0? ¿Cierto? Fíjense que ¿Sí? ahí yo puse los dos casos. En el primer caso, ¿qué pasa con el numerador? Sería 0. la C igual, Sí, o sea, en otras palabras, esto da un 0 partido por 0. ¿Sí? Ahí. Ya. Y en el caso de acá, ¿qué es lo que ocurre? se hace 0 el denominador, ¿Y el numerador? queda como 3. Entonces, aquí hay dos casos, pues, chiquillos. Un caso en donde da 0 en ambos y otro caso en donde da 0 solo abajo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Ahí, esta hoja está lista. Sí. Por la propiedad de acá. Nos dice, si el límite de f de x existe y es distinto de 0, y el límite de g de x es igual a 0, entonces el cociente, ¿qué ocurre? No pertenece a los reales. No es un número real. ¿Sí? Después vamos a ver que podría ser un símbolo, ¿ya? Pero ya al menos no es un número. Entonces, de estos dos, ¿cuál no existe? Lo de arriba tiene que ser distinto de 0 y lo de abajo igual a 0. El primero, entonces, ¿El primero? Oh, te escucho lento. partido en x menos 3. No te ¿Qué entendí dijo antes nada. de X menos 3? ¿Cuál? ¿Qué dijo antes de X menos 3? Hoy día mi internet está horrible, profe. Sí, no, sí, sí, caché. ¿Cuál es el que no se hace 0 arriba y se hace 0 abajo? Ah, x El partido en segundo, x menos 3, el segundo. Entonces, este es el que no es un número real. ¿Sí? Fíjense. Si el primero existe y es distinto de 0, el del numerador, y el del denominador es igual a 0, entonces el límite no es un número real. ¿Sí? Ya. ¿Y qué pasa con el segundo? Este de acá. que es una división 0 por 0 y da 0. No, no da 0. Se indefine, determina, no sé, queda la cola. Fíjense acá, en el ejemplo motivacional. ¿De qué forma era? ¿Cuánto da lo de arriba? 0. ¿Y lo de abajo? Podría dar 0. Aquí 0. tenemos un 0 partido por 0, pues chiquillo. ¿Y cuánto nos dio? 4.
4. Chan, chan. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo resolver los límites que tienen la forma 0 partido por 0? ¿Qué hoja iba? Aquí. Ya, sí. Vamos a hacer el que puse de ejemplo recién. El límite de x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 partido por x menos 3, ¿cierto? Entonces, este es un límite de la forma 0 partido por 0. ¿Sí? Volvamos un poquito a la definición de límite. ¿A dónde está? Aquí. Esta es la definición de límite. La he escrito un montón de veces, así que... ¿Sí o no? Ya. ¿Qué significaba esto? No, a ver. Hasta que lo aprendamos. Esto. Que el x se estaba acercando al x0. ¿Sí o no? X0. Ya, pero fíjense que aquí aparece un mayor estricto que 0. ¿Qué significa? ¿Cuál es el fondo de eso? No se puede hacer 0. Que no se puede hacer 0. Y si esto no puede ser 0, ¿qué significa? Que el x es Distinto de 0. distinto de X0. x0. O sea, ya para concluir ese razonamiento, el x se acerca al x0, pero nunca es x0. ¿Sí? X se No puede acerca ser su inverso, por así decirlo. a x0, no, ni siquiera su inverso, el mismo, porque aquí aquí hay un menos. ¿Sí? Se acerca a x0, ¿Verdad? pero no es x0. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que el x se acerca a 0, Cerca pero al 0. ¿puede ser 0? No, 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 ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso No. me dice la definición a mí. Que el x se acerca al x0, está tan cerca como yo quiera, pero no es el mismo valor, no es el x0. ¿Sí o no? Aquí lo mismo, esto significa que el x se acerca a 1, pero no Sí. es 1. Puede estar muy cerca, pero no es el 1. Entonces, ¿en qué hoja está? Acá. ¿Qué significa esto? Que se acerca al 3. Pero no puede ser 3. Ya, entonces, si no puede ser 3, ¿esto puede ser 0? No, 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 no puede ser 0. ¿cierto? No puede ser 0. No. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos límites de esta forma? O sea, que si al reemplazar arriba y abajo da 0 partido por 0, nosotros siempre vamos a poder factorizar o hacer algún arreglo algebraico. Por ejemplo, el de arriba. ¿Cómo lo podríamos factorizar? ¿Cómo se puede factorizar Eso esto? es como X, X más 3 y el X X menos 3. por... Así, ¿cierto? Claro. Ya. ¿Y yo podría cancelar estos dos? Sí, ¿Por qué los puedo cancelar? porque esta multiplicación arriba y el otro está abajo. Ya, sí, pero más que eso, yo siempre, y si esto fuera 0 y esto es 0, ¿los podría cancelar? No, ¿cierto? Ya, yo los puedo cancelar porque como el x no es 3, estos dos no son 0. Entonces se pueden cancelar, Ajá. pues como x no es 3, porque el x se acerca a 3, pero no es 3, ¿cierto? Sí. Entonces x menos 3 no es 0. ¿Ya?
Entonces lo que hice fue encontrar una expresión equivalente para calcularle el límite. ¿Cuánto vale este límite? Ese ya lo sabemos sacar. 6. 6, ¿cierto? En todos los polinomios basta con evaluar. Sí. En todos los polinomios basta con reemplazar la x por el valor. Ahí está, 6. Fíjense qué ocurre con el problema motivación. O el problema motivacional. ¿Qué truco algebraico podríamos utilizar? El mismo que ocupamos recién. El mismo, ¿cierto? Lo de arriba es una suma por El mismo, diferencia. pero negando el 2. Nos queda así. ¿Por qué puedo cancelar estos dos? Porque no es 2, pero es cerca del 2. Que no es Porque 0. son iguales. Son iguales, pero más que eso, lo que dijo los compañeros. No Porque serán 0. exacto, como el x no es 2, está cerca del 2, pero no es 2. Entonces esto no es 0. Y ahí yo puedo llegar y cancelar. ¿Y cuánto vale eso? 4. 4. Y esto fue lo que nosotros nos dimos cuenta, ¿cierto? Metiendo valores a la función. Conforme el x se iba acercando al 2, el resultado se iba acercando a 4. ¿Sí? Ya. Y vamos a hacer un ejemplo. Para que se vayan dando cuenta ya los trucos que hay que ir utilizando para resolver límites. Ya. En ese problema, ¿qué pasa si ustedes el x lo reemplazan por 0 arriba? ¿Quedaría raíz de 1? A lo que quedaría 1. No, pero después tenemos menos 1. Ah, sería 0. Después, claro, sí, sí. ¿Sí? Fíjense, si el x vale 0, es que a raíz de 1 menos 1, y eso es 0 arriba. Y 0 abajo igual. Y 0 abajo. O sea, es un límite de la forma 0 partido por 0. ¿Podemos decir que ese límite no es un número real? ¿O no? No, pues es real. Y es real. No lo sabemos todavía, ¿sí? Por Ah. ejemplo, si hubiésemos tenido un más 1 aquí, ahí ¿cuál hubiese sido el resultado arriba? Un 2. Y Un sería un nuevo. número real. Sería un número no real. Y esto, claro, no sería un número real, el resultado, ¿sí? Acuérdense, cuando das 0 abajo pero arriba no, ahí inmediatamente no es un número real. Pero si das 0 arriba y abajo, ahí hay que trabajarlo, ¿sí? Como estos problemas, como estos de acá. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el ¿Qué nos trabajo damos? que vamos a hacer? ¿Se acuerdan del término, o sea, de la expresión racionalizar una raíz? Sí, algo. ¿Algo? ¿En qué consistía? Cuando era como multiplicar por 1. Perdón, como por multiplicar por una división que diera 1. En este caso, los raíces eran iguales arriba y abajo. Exacto, ¿cierto? Multiplicábamos por un 1 conveniente, básicamente. Multiplicamos por algo. Eso. ¿Sí? Ya. Y lo que yo quiero es que esto o esta raíz desaparezca. ¿Sí? ¿Por qué quiero que desaparezca? Porque de alguna forma quizás yo la pueda cancelar con la x. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cosa tenemos que multiplicar para que desaparezca la raíz? Arriba al menos. Por otra raíz. ¿Por cuál?
Eh, ¿Por qué se multiplicaba por eso? Porque así se cancelan. ah, claro. Porque así, ¿cierto? Esto por esto es una suma por diferencia y se van a cancelar las raíces de arriba al menos en este caso. ¿Sí o no? Sí. Límite de x tiende a 0 de... ¿Qué nos queda arriba? Una suma por su diferencia. 0 ¿Cierto? Primero al cuadrado, ¿cuánto es? más 1 más x. 1 más x. Menos el segundo al cuadrado, 1, 1. 1. Partido x por todo el otro término. 1 más x más 1. ¿Qué pasa en el numerador? Nos queda la x. Se cancelan los 1, ¿cierto? Y nos queda la x. ¿Podemos cancelar las x? Sí, ¿Por qué? que la X de abajo está multiplicando. Eh, no, no es por eso. O sea, No se sí, hacen 0. pero no. Pero, y además que no se pueden hacer cero, como dijo. Exacto, Están ¿cierto? cerca del cero. El x se acerca a 0, pero no es 0. Entonces estos de aquí, por eso yo los puedo cancelar, porque no son 0. ¿Sí? Y ahí si los cancelo, límite de x tiende a 0, de 1 partido en raíz de 1 más x, más 1. ¿Qué pasa si evaluamos? ¿Cuánto nos da? Me quería un medio. Listo. Ese es el límite. Ya, entonces, ¿qué es lo que les quería mostrar con esto? Que siempre que nosotros tengamos una forma 0 partido por 0, vamos a tener que necesariamente utilizar alguna herramienta algebraica para sacarse esta indeterminación. ¿Sí? Podría ser una factorización, una amplificación, como en este caso que sería la racionalización. ¿Ya? Y no quedamos hasta ahí por ahora, porque en 2 minutos no alcanzo a hacer nada. Así que eso pues chicos. Nos vemos ahora el lunes y como les había comentado, hoy día vamos a trabajar con los demás profes en Por la un hora. ensayo. Oiga, profe. ¿Mm? Vale, no.